en revisiones sistemáticas. Lo que vimos la vez pasada fue algunos alcances, conceptos de lo que es una revisión sistemática, que no es una revisión sistemática, que es Prisma, que es uno de los estándares, los que se manejan para todo lo que es revisión sistemática, sí, pero un estándar específico, un estándar que además está teniendo bastante llegada, bastante acogida, que es ahora mismo una tendencia en el tema de digamos, en la amplitud de la recepción que tienen este tipo de documentos en revistas indizadas, ¿no? Eh, y para eso nos vamos a llevar una herramienta, que es lo que vamos a ver ahora a detalle en esta sección, que se llama Covidence. Es una plataforma que nos permite llevar de comienzo a fin para desarrollar una revisión sistemática de tipo Prisma, efectivamente, ¿no? Y bueno, esto de la materia de síntesis no lo llegamos a ver la sesión pasada, lo veremos ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué es una revisión sistemática? Dijimos, una revisión sistemática es una síntesis, busca hacer una síntesis, no un resumen, una síntesis. Esto quiere decir que es más bien este, un avance, es entregar resultados sobre lo que dice la literatura, pero además de una manera analítica, sistemática, rigurosa, ¿no? Con una evaluación no solamente de alcance temático, sino que también una evaluación de temas de calidad sobre lo que se va a entregar, ¿no? Entonces, usualmente esto responde a una pregunta de investigación que se quiere resolver a partir de lo que dice la literatura al respecto, ¿no? Se trata de evaluar críticamente las fuentes y sintetizarlos. Como repito, no es un listado de resúmenes, sino que voy a buscar encuentros, voy a buscar lugares comunes, conceptos similares, ¿no? Tendencias y, por supuesto, ubicar vacíos en la literatura a partir de lo que yo vaya encontrando, evaluando, cribando, filtrando y analizando, ¿no? Sobre un tema específico. Entonces, organízalos y entrega los resultados sobre múltiples estudios, originalmente estudios primarios, aunque también pueden ser estudios de tipo teórico, ¿no? Usualmente cuando hablamos de una revisión sistemática de la literatura como objeto metodológico, digamos, ¿no? Estrictamente se habla desde la ciencia de la salud. Y en este caso, esos están referidos a estudios que tienen una intervención de promedio, ¿no? Se quiere medir la eficacia, el efecto, el impacto de una intervención específica, es decir, la puesta de una vacuna, de un tratamiento bajo ciertas condiciones en un determinado grupo poblacional o grupo etario, ¿no? Pero fuera del área de la salud también tiene bastante acogida. De hecho, esto ha despegado ya hace un par de años, ¿no? Y cada vez ahí se produce y se publica, se cita, se utiliza cada vez más revisiones sistemáticas que son prácticamente de cualquier área del conocimiento. Entonces, no solamente se trata de estudios cuantitativos, sí estudios primarios, pero no solamente estudios cuantitativos, pueden ser estudios cualitativos también, ¿no? Y claro, siguen una metodología reproducible, siguen una metodología traceable, siguen una metodología rigurosa, en la cual yo no solamente voy a decir cada paso que doy, sino que los resultados que encuentro en cada uno de los pasos que voy dando con respecto a al avance de esta revisión sistemática, ¿no? Entonces es un enfoque estructurado y predefinido, sigue un protocolo, en este caso nosotros nos vamos a fijar en el protocolo Prisma 2020, utiliza criterios explícitos de inclusión y exclusión. Yo diré, estos son los criterios que van a determinar que un artículo entre a la revisión o salga de la revisión, que pueden ser formales, como decir, bueno, los artículos que sean del 2015 al 2025 entran en la revisión. Si algo es de 2014, 10, 9 o 1998, no entrará a la revisión. Solamente voy a quedarme con artículos que estén en español, inglés y portugués, y si encuentro en francés, pues no entrará a la revisión. Artículos que tengan un alcance geográfico determinado, porque quiero medir el efecto de alguna intervención, de una política pública en salud, de una política pública en educación en países de la región andina. Si encuentro algún artículo que no sea de la región andina, pues lo dejaré de lado, puesto que la pregunta de investigación obedece, o sea, de esa pregunta de investigación que estoy teniendo, se van a decantar criterios explícitos definidos de inclusión y de exclusión. Vamos a evaluar no una, sino por lo menos dos información proveniente de dos bases de datos, usualmente Scopus y Web of Science, pero por ejemplo, si estoy tratando de fijarme en la literatura que se escribe en esta parte
del mundo, en la región, pues utilizar una base de datos como Cielo podría ser alguna buena alternativa. Si quiero fijarme en la literatura escrita, de repente que está subrepresentada en Scopus y Web of Science, como podrían ser las ciencias sociales o podrían ser las humanidades, y quiero ampliar esto, podría hablar de una base de datos diferente como OpenAlex, por ejemplo, que es la base de datos más grande de literatura académica y científica del mundo en este momento, con más de 880 millones de artículos, ¿no? Entonces, debo de fijarme y evaluar y considerar y reportar cuáles son las fuentes que estoy utilizando como para hacer esto, ¿no? Es decir, las bases de datos académicas. Además, buscar exhaustivamente, desarrollar estrategias de búsqueda complejas que traten de abarcar, de no dejar fuera ningún artículo, ninguna investigación que pueda ser vital para reportar en una revisión sistemática, ¿no? La evaluación no solamente va a ser a partir de la evidencia, no solamente va a ser a partir de los criterios de inclusión o exclusión, sino que también tendrá en cuenta la calidad y la rigurosidad metodológica, científica de los artículos que yo voy a considerar, ¿no? Puedo incluir una síntesis cuantitativa o metaanálisis, ¿no? Es decir, voy a agregar una capa de estadística para hacer más riguroso, si es que cabe, ¿no? No siempre se puede hacer esto, o una revisión narrativa utilizando alguna herramienta de visualización de datos bibliométrica como por ejemplo VozViewer o Bibliometrics, ¿no? Tiene que ser transparente y reproducible, es decir, que si otra persona, otro investigador, investigadora, con los mismos datos, siguiendo la misma metodología, y cuando digo datos me refiero a los artículos, ¿no? La disponibilidad de tener acceso a las mismas colecciones, pues debería llegar a los mismos resultados, ¿verdad? ¿No? Entonces, de eso se trata la revisión sistemática. Con respecto al protocolo Prisma, por ejemplo, aquí vemos que solamente revisiones sistemáticas de literatura tipo Prisma en artículos de revistas indizadas en Scopus, en este momento hay 145.000, más de 145.000 revisiones tipo Prisma en Scopus. Tipo Prisma, revisiones sistemáticas hay muchas más, ¿no? Pero tipo Prisma, entonces, inclusive vemos el caso de varias revistas que específicamente dicen, yo publico revisiones sistemáticas siempre y cuando sean hechas bajo la metodología Prisma. Si no, ni la traigas la revisión. Entonces, esto habla bastante del lugar que está teniendo ahora mismo Prisma, ¿no? Creo que no sé si, no recuerdo si lo mencioné la semana pasada. Va a llegar, perdón, la clase pasada, la sesión pasada, pero estoy seguro que va a llegar un momento, de acá a unos años, en que yo aperte un botón y la inteligencia artificial me haga una revisión sistemática. Pero este momento no es este momento, ¿no? Y todavía, si bien es cierto, voy a sugerir ahora algunas herramientas de inteligencia artificial para la extracción de datos, ¿no? No está todavía ahí la IA, no está todavía la inteligencia artificial en un estadio de desarrollo tal que me pueda permitir hacer una revisión sistemática desde el comienzo, ¿no? De hecho, este, hay algunas inteligencias artificiales que efectivamente dicen que ofrecen la posibilidad de hacer revisiones sistemáticas. Por ejemplo, SciSpace, Elicit, tienen motores, tienen modelos de razonamiento que dicen, voy a hacer una revisión sistemática de literatura para ti. No es cierto. Lo digo porque suscribo una de estas herramientas que supone que hace revisiones sistemáticas, la utilizo para otra cosa. O sea, para hacer revisiones sistemáticas, pero no le dejo a ella que la utilizo alguna de sus funciones para ayudarme a extraer datos, pero no es que haga la revisión sistemática la inteligencia artificial, ¿no? Entonces estamos en buen camino. ¿Qué es la pregunta de investigación? ¿Cómo hacer una pregunta de investigación? ¿Cómo pienso que debe ser enunciada una pregunta de investigación? Como cualquier otra pregunta de investigación para cualquier otra investigación. Solamente que en este caso mi población son los artículos académicos sobre el tema en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las preguntas o subpreguntas de investigación puede ser cuáles son las principales fuentes, cuáles son los principales autores, cuáles son las principales instituciones incluso que producen conocimiento sobre un tema en particular, las principales teorías, conceptos, ideas, ¿no? Cuáles son las tendencias en la investigación. Yo debería poder reportar a partir de estas preguntas de investigación si hay pues N artículos, 15, 5 o 400 artículos
que van en una misma línea, que se apoyan en un mismo marco teórico, que están siguiendo una misma metodología o están aplicando una misma solución, ¿no? E identificar aquellos que vayan en contra o vayan en un camino diferente, ¿no? O simplemente tomen un ritmo neutro, digamos, si estamos hablando de tendencias, ¿no? Y, por ejemplo, también cuáles son las bases epistemológicas, es decir, estamos hablando de marcos teóricos, escuelas de pensamiento, que son muchas veces muy disciplinares y bastante marcadas, ¿no? Identificarlas, reconocerlas y reportarlas es una de las cosas que se espera en una revisión sistemática de literatura, ¿no? Cuáles son los problemas a los que se enfrenta y a los que están los problemas que están tratando de resolver a partir de estas revisiones de literatura. ¿Cuáles son los mayores debates que se está haciendo sobre un tema X en particular? ¿Cuáles son los puntos de vista políticos incluso, ¿no? Porque este, muchas de las decisiones que se están tomando y se toman no solamente aquí, sino en el mundo, se pueden basar, ojalá en evidencia, pero también se pueden basar en percepciones, prejuicios, etcétera. Y este tipo de decisiones marcan un tipo determinado de política pública, ¿no? O de política de governance, digamos, a nivel de instituciones, que no a nivel estatal, ¿no? Y eso también podría, si es que encaja dentro del marco del problema, de la problematización de la investigación, pues también ser una pregunta válida, ¿no? este, qué actividades políticas, buenas prácticas, campañas se han desarrollado sobre un punto cualquiera, etcétera, ¿no? Entonces, me están siguiendo más o menos la pregunta de investigación. Es una pregunta como cualquier otra, pero abocada a ser respondida desde la literatura, ¿no? Las estrategias de búsqueda, como habíamos dicho, pasan primero por la elección de una, dos, bueno, dos o más bases de datos, ¿no? Y la teoría es que nosotros debemos construir estrategias de búsqueda complejas, exhaustivas, que no dejen nada afuera, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, acá en el primer ejemplo, donde dice Enter Query String, esto es lo que aparece en Scopus para buscar, ¿no? Estamos tratando de ver cuál es el efecto del constructo, el concepto de social performance en la minería, en las actividades extractivas, actividades extractivas consideradas como mining, gas o petróleo, ¿no? Esto de acá podría ser una primera búsqueda inicial, pero lo que tengo que hacer es ser lo más exhaustivo posible. Entonces, buscar otros términos relacionados a social performance, de repente temas más específicos dentro de la performance social, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre buscar indicadores y nombrar esos indicadores ahí para que esto se amplíe, que los resultados que me vayan a salir se vayan ampliando. Lo mismo para mining gas oil, ¿no? Cualquiera de esos tres, sí, pero también podría decir extractive industries. También podría decir gran minería, no sé. Hay otros términos que siendo similares o más específicos nos ayudan a complejizar más la búsqueda, ¿no? Porque claro, a veces tú dices social performance, ¿no? Pero el artículo, muchas de las investigaciones son tan específicas que no mencionan incluso el término social performance, sino se van de frente a denominar la investigación por el KPI que se dedican a analizar. ¿Ok? Entonces, y se pierde ese término mayor, ese término que abarca estos otros temas específicos, ¿no? Entonces, buscar y construir estrategias como la que está un poco más abajo, ¿no? Dice, es social design, pero el diseño social tiene que ver con diseño sostenible, con ecodiseño, con innovación social. Ok, entonces consideremos todas esas como variables posibles para la dimensión en el diseño de Kewir de diseño social. Lo mismo para el diseño de producto, perdón, que el diseño de producto puede ser hecho a mano, entonces por eso ponen crafting, crafted, ¿no? DIY es hecho al usted mismo, hecho por uno mismo, ¿no? La tecnología que se implementa, etcétera. Es decir, estoy buscando alternativas, términos más específicos, ¿no? Para poder encontrar y abrir el abanico de posibilidades hacia lo que se puede encontrar, ¿no? Lo mismo para decir educación superior. No coloco higher education y ya, ¿no? ¿Qué tal si la investigación no me dice higher education, me dice university, me dice college, me dice postgraduate studies, me dice etcétera, ¿no? No solamente higher education.
Entonces, considero cada uno de esos keywords por si eso sucede, ¿no? Dice faculty, dice business school. ¿Me interesa ese artículo incluirlo? Sí, claro que me interesa, pero no dice higher education, ¿no? Ven a lo que me refiero, ¿no? Entonces, construir una estrategia de búsqueda no es algo sencillo y es algo a lo que hay que ir, que hay que ir afinando a lo largo del avance, ¿no? Los criterios de inclusión, eso ya lo habíamos comentado al comienzo, que son los criterios que van a hacer que se queden los artículos o que se vayan si es que no se cumplen, ¿no? El tipo de estudios, por ejemplo, podría ser si son solamente estudios aleatorios, estudios cuasi experimentales y revisiones sistemáticas, ok, ¿no? Pero puede ser que diga, no incluye revisiones sistemáticas también, ¿no? Solamente si incluyeran estudios publicados en inglés o español. Ok. Pues ya sé que si este artículo si está en un idioma diferente, pues no lo consideraré. La población, la fecha de publicación, etcétera, ¿no? Y los criterios de exclusión se van a medir en función a negar los criterios de inclusión, ¿ya? Así se construye y hay que enunciarlos, ¿eh? Y ahí vamos a crear una matriz de síntesis que vamos a ver en un ratito. Entonces, esto es lo que vimos la semana pasada. Este, alguna consulta, algo que no haya quedado claro la semana pasada, alguna pregunta, algo que no esté del todo claro, por favor, si me lo hace saber. Ok, a ver, sí, gracias Carlos por contestar. Bien, entonces lo siguiente que vamos a ver es efectivamente y ahora cómo materializar todo esto que hemos visto en un aspecto práctico, ¿no? Les había solicitado que hagan una búsqueda sobre un tema que sea de su interés en Scopus, ¿no? Y extraigan esa información, ¿no? Voy a recapitular también, un segundo, ya que estoy compartiendo. Entonces, ok, entonces, habíamos visto cómo es que se hacía una búsqueda, ¿no? Una búsqueda, aquí voy a coger una de las que ya había hecho con anterioridad. 197 resultados. Ok, acá tuve 197 resultados para exportar esta búsqueda. Estoy cogiendo cualquiera, ¿eh? Y poder llevar estos datos a mi plataforma COVID para poder trabajar. Lo que voy a hacer es seleccionar todos, a partir de la búsqueda que hemos hecho, ¿no? Seleccionar todos y acá le coloco exportar, botón de exportar, y el formato en el que tengo que sacar esa información es el formato RIS, como parece así, RIS. Ok, entonces le digo, ok, ¿qué datos necesito sacar para poder trabajar en COVIDS? Necesito sacar la información bibliográfica, necesito la información de abstract y keywords también, si que los hubiera. Eso es lo que necesito llevar a COVIDS. Así que, Marco, miren, muy fácil. No es todo lo que sacar no es todo lo que necesito menos, pero para no me vaya a equivocar, más fácil es primera, segunda y tercera columna, todo eso lo saco. Y le pongo exportar. Ok, entonces, ven que aparece, ha cambiado la interfaz de Scopus ahora mismo, ¿no? Hace 2 semanas, menos de 2 semanas. Entonces, ahora abajo a la derecha aparece Exporting 197 documents to risk in the background, ¿no? Entonces le ponen acá track status, ¿ya? Y aquí aparece, miren, ya bajó, document 197 documentos, ya los bajó, y acá voy a poder descargar el archivo RIS. Ese archivo que voy a descargar ahorita, ¿no? No le voy a decir que Sotero no, porque yo lo tengo conectado a un gestor bibliográfico y guardar, ¿ya? Ese archivo es el que vamos a llevar a Scopus, perdón, a Covidence este, ahora mismo, ¿ya? Entonces, ya tenemos la data, vamos a ir a Covidence, ¿ya? La dirección, estoy colocando ahora mismo también. Gracias, Jessica, por contestar también, ¿no? Vamos, por favor, entonces, si podemos entrar a Covidence, ¿ya? Esa es la dirección y vamos a crearnos una cuenta.
Covidence no es una herramienta gratuita, cuesta, pero tiene un periodo de prueba. No es un periodo, es una prueba, ¿ya? Porque yo tengo una cuenta de hace casi 2 años y no vence, ¿no? Digamos que, pero es una cuenta que tiene funcionalidades y limitaciones, funcionalidades limitadas y algunas otras limitaciones también que vamos a ver ahora. Por supuesto, y es un producto caro, ¿no? Para poder hacer una revisión sistemática, ojo, una cuesta $280 al año. O sea, obviamente yo debería poder hacer en medio año una revisión sistemática, no debería demorar más, ¿no? Idealmente entre 3 y 4 meses, dependiendo del tema, por supuesto, pero no debería demorarme más, ¿no? Entonces, ustedes ven acá donde dice pricing, 289, perdón, me quedé con $289 y me deja hacer una revisión sistemática, ¿no? Pero sí que con la versión libre podríamos llegar a hacer una revisión completa, dependiendo, ojalá que no tengamos muchos resultados, ¿no? Porque una de las limitaciones que tiene esta versión gratuita es que son solamente 500 resultados que se pueden trabajar, ¿ya? Ahorita tengo 197, así que todo bien. Entonces le voy a poner, por favor, si me siguen, arriba a la derecha, Free Trial, ¿no? Y acá voy a llenar mis datos. Por favor, si me siguen por acá, ¿no? Y colocan su nombre, apellido, correo electrónico, si colocan el correo de la USAT, dando mejor un password, que sea un password que ya utilicen, por favor, para que no se lo vayan a olvidar. ¿Cuál es el rol que mejor me describe? Researcher, ¿no? Soy investigador, organización, Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, Católica Santo Toribio de Mogrovejo. El departamento, por si acaso, es el departamento de la facultad, el departamento académico en el que están. ¿Ya? Entonces, departamento de teología, departamento de letras y ciencias humanas, humanidades, qué sé yo, ¿no? Y acá en City pueden poner Lima, que ahí aparece, dice, ¿quiere decir que Lima Callao? Sí, Lima Callao, ¿no? Y bueno, van a tener que estar de acuerdo con las condiciones y términos de uso de COVID y que estás de acuerdo con la política de uso de datos de ellos, ¿no? Si quieres que te envíen correos, que te recomendaría también que dejes que te envíen correos porque hacen seminarios, te regalan manuales, ¿no? Sí, siempre y cuando te suscribas, ¿no? Entonces, bien, bien por COVID, ¿no? Y no soy un robot y con eso estamos creando la cuenta. Yo no voy a crear una ya porque yo ya creé, ¿no? Entonces voy a tomarme un minuto, así pero con reloj para que terminen de hacer eso. Recuerden, nombres, apellidos, correo electrónico, un password que ya utilicen, que son investigadores, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, el departamento académico al que elabora, su ciudad, en este caso tiene que haber puesto Trujillo, ¿verdad? Vamos a ver si pongo Trujillo. Dice, sí, mira, Trujillo de la Libertad, Perú, sí, bien, ¿no? Y de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Mm, Que el robot confirme que no eres un robot y crear una cuenta. Ya, un minuto, por favor, para que todos estemos ahí. Continuamos. Me van contando si todo bien para poder seguir, si no. Bien, creo que es algo sencillo de hacer, así que no creo que haya problemas con eso, ¿no? Entonces yo voy a entrar a una cuenta mía, ¿ya? Y vamos a configurar, ojo aquí, yo sé que está quedando grabado para posteriores referencias, pero vamos a crear una nueva cuenta. De hecho, cuando ustedes se crean la cuenta, lo primero que les pregunta es, ¿está creando usted, va a empezar una nueva revisión sistemática? ¿Es esta una revisión Cochrane? Eso es lo que te pregunta, ¿ya? Y dice, no hay que decirle no voy a crear una revisión Cochrane y le van a pedir que le pongas un nombre a tu revisión, ¿ya? Entonces, van a ver una pantalla parecida a esta. ¿Ya? ¿No? Pero con una pregunta que a mí ya no me hacen porque yo ya la respondí, que es si esta es una revisión tipo Cochrane, que no es una revisión tipo Cochrane, que Cochrane es una coalición de centros de investigación, digamos, que han desarrollado una serie de estándares para hacer revisiones sistemáticas, pero para el área de ciencia de la salud. ¿Ya? No es el caso, así que no. Colocamos un nombre para esta revisión, ¿no? Un nombre
que esté obviamente alineado a la investigación que están haciendo. Si están haciendo algo de educación, pues después políticas públicas en la educación, en las políticas públicas en inteligencia artificial en América Latina. Podría ser una revisión, ¿no? O sea, ¿cuáles son las implicancias? ¿Cuáles son las principales tendencias? ¿No? ¿Qué soluciones se están brindando a nivel de política pública o política educativa en los países de la región andina? ¿No? Políticas con respecto a inteligencia artificial en el salón de clase. Podría ser una pregunta, ¿no? Entonces, en ese sentido tendría que ir el nombre de la revisión. ¿Qué tipo de revisión? Dice Systematic, Scoping, Rapid, Umbrella, Literature. ¿Ya? Les explico rápidamente, porque creo que eso lo mencionamos la vez pasada también. Todos estos tipos de revisiones son revisiones sistemáticas, salvo el que dice solamente Literature Review. Ese sí que no es sistemático, ¿ya? Son de la familia de las revisiones sistemáticas. Una revisión sistemática, como vimos el martes, trata de responder una pregunta. Le hace una pregunta a la literatura, a los textos, a lo publicado en artículos en una determinada una revista que está en una determinada base de datos, ¿no? Es una pregunta de investigación que busca ser absuelta, resuelta, ¿no? Un scoping review no tiene una pregunta de investigación, va a entregar un estado de la cuestión, un estado del arte, ¿no? Entonces el scoping review va a ser igual de riguroso que una revisión sistemática, pero tiene esas particularidades. Entrega estados del arte, entrega un estado de la cuestión, cómo está la literatura sobre un tema en particular, sin necesidad de responder una pregunta específica sobre ese tema. ¿Ok? Una revisión rápida también es otra manera de hacer revisiones sistemáticas cuando es importante reportar rápidamente los resultados, la información que haya en la academia, porque hay que resolver un problema. Por ejemplo, en la época del COVID, se hacían 1 millón de revisiones rápidas con toda la literatura que existía con el COVID para ver si es que había una manera de acelerar los procesos de investigación sobre las vacunas y eso, ¿no? Entonces, esa es una revisión rápida, no va a ser tan rigurosa porque lo que interesa es entregar resultados rápido, ¿no? Ahora mismo se pueden hacer revisiones rápidas también, ¿no? Pero esto es solamente un tipo, igual de riguroso, pero un poco más suelto, un poco más dinámico, ¿no? Umbrella Review es unas revisiones sobre revisiones sistemáticas. O sea, yo cuando hago una revisión sistemática no puedo incluir una revisión sistemática dentro de mi revisión sistemática, a no ser que sea una revisión tipo umbrella. Pero en ese caso, si es una umbrella review, mi set de datos, mi dataset van a ser revisiones sistemáticas. No pueden ser artículos. Sí, perdón, pensé que estaban haciendo alguna consulta. Tipo de pregunta, ¿no? Esto también está bastante orientado a la ciencia de la salud. Usualmente yo les recomendaría usar cualitativo, a no ser que, si es que decidan hacerlo cuantitativo, es decir, que puedan buscar investigaciones solamente cuantitativas y que entreguen resultados, datos numéricos, ¿no? Que sean comparables a nivel de datos. ¿Cuál ha sido el impacto en términos del crecimiento de la producción agrícola después del uso del fertilizante tal? Una revisión sistemática. Ahí no me voy a basar en los resultados de un estudio de dos, de todos los estudios donde se hayan descrito los impactos del uso de este tipo de fertilizante en 400 artículos, ¿no? Eso es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, como estos resultados son mesurables, van a entregar indicadores específicos, ¿no? Medibles, entonces sí que podría ser un estudio cuantitativo y comparar los resultados, ver una desviación estándar o ver un análisis de proximidad con eso, ¿no? El área de investigación, Art Humanities, ya, eso acá no lo voy a ver. Ok, tengo que colocar la estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda es como vimos lo que viene de Scopus, lo que viene de Web of Science y cuándo fue la última fecha que hice una estrategia de búsqueda. ¿Por qué? O sea, esto lo registro, por ejemplo, si fuera hoy día es mi última estrategia de búsqueda. ¿Quiere decir que ahí cerró? No, yo después puedo modificar mi estrategia de búsqueda y modificar los datos que estoy agregando acá
reportaré que entonces de repente el 21 de septiembre hice una nueva búsqueda y modifiqué la estrategia. Entonces, la nueva última fecha de búsqueda sería el 21 de septiembre, ¿no? Y acá tengo que pegar la estrategia. ¿Cuántos reviewers se requieren para evaluar? En este caso, ustedes podrían buscar hacer la revisión solos, aunque no es lo más recomendable. Pero si lo hacen de dos y quieren revisar de dos la literatura a nivel de abstract, de título, o sea, seguir con el uso de Codient, les recomendaría que pongan acá dos y dos, ¿no? Porque es posible llevar el trabajo a manera, en grupos de dos. La versión libre tiene esa limitación. La versión de pago puedes incluir a la cantidad de investigadores que quieras, ¿no? Y luego la extracción de datos, que la extracción de datos es decir, yo ya tengo los PDFs, he leído los artículos y voy a sacar algunos datos que se refieren a mi problematización en la investigación para poder seguir desarrollando la revisión, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a plantear es utilizar otra herramienta para lo que es la extracción de datos. O sea, no me va lo mismo lo que diga acá abajo porque no lo voy a usar, ¿ya? Y le ponen guardar, ¿ok? Le ponen guardar. Con eso ya tenemos bastante perfilada la configuración de la revisión sistemática. Entonces, voy a regresar. A ustedes les va a salir aquí una cosa parecida a esta, ¿no? Son cuatro etapas bien definidas, ¿no? La importación de referencias, o sea, lo que va a venir de Scopus, de Web of Science, la revisión a nivel de título y abstract, que es el primer screening, el segundo screening, que es la revisión de texto completo, que casi que hay que tener mucho, pero mucho más cuidado, ¿no? Es decir, se aplican los mismos criterios que en la etapa anterior, pero acá será sobre el total del texto, ¿no? Y la extracción que, como les dije, vamos a encontrar una manera diferente de hacer. Ok, importar referencias. Vamos por lo primero, ¿no? Le podemos import. Yo sé que esta de acá ya está comenzada, solamente lo estoy utilizando como ejemplo, ¿no? Entonces, lo suyo de ustedes va a estar en cero. Importar. Entro aquí y dice, ¿a dónde lo vas a importar? Dice import into, y acá está la opción de screen, full text, entre los incluidos, en los excluidos. Y lo real es que solamente podemos agregar documentos a la primera etapa, en la versión gratuita, ¿ya? Y está bien, porque es ahí donde las queremos, ¿ya? ¿Qué fuente es? Acabo de descargar data de Scopus, así que le voy a decir que quiero datos de Scopus. Y acá le pondré choose file y cargo el documento. Un segundo que lo voy a ordenar por... no encuentro el... Un segundo. Ah, ah, mm. A ver, voy a volver a descargarlo porque no encuentro el set de datos que descargamos, ¿cómo se llamaba? ¿Esto dónde está? Ah, ok, está en una carpeta diferente, con razón. Ya está en desktop, aquí está, open. Ya lo cargo y le pego importar, ya, importar. Entonces, no lo voy a importar porque está dentro de una revisión que es de otro tema y no me va a servir de ejemplo, ¿ya? Ustedes sí carguen sus datos, por favor, pónganle importar, va a demorar un par de minutos, va a demorar un par de minutos en cargar, en procesar esa información y finalmente va a cargar. Yo tengo acá varias cargas de documentos, varias cargas de archivos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a poner ver detalles para ver cuál ha sido el camino de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, mi primera carga de datos ha sido en realidad el 23, ya mira. Cargué 71 referencias. ¿De qué fuente? De fuente Scopus.
cargué 71 referencias, ¿ya? Y 71 fueron agregadas a la revisión a nivel de abstract, ¿ya? 71. ¿Por qué? ¿Por qué no hay duplicados? Porque solamente cargó una fuente de datos. Esto te va a hacer análisis de duplicación, pero cuando tengas más de una fuente de datos. Es decir, por ejemplo, porque eso de todas maneras te ha pasado. No buscas en Scopus, tienes 100 documentos. Buscas en el Web of Science sobre la misma y encuentras 80 documentos, pero lo más probable es que haya 40 ahí que están repetidos, ¿sí o no? Ya. Ahora, a ver, identifica esos 40. Si tuvieras 400, Covins hace un muy buen trabajo sobre esto. ¿Ya? Muy buen trabajo sobre esto. Cargas la siguiente data y elimina los duplicados. Se acabó, ¿no? Entonces, miren qué es lo que pasó acá. Voy a ir a la página anterior. Cuando cargué los siguientes datos, estos de Dimensions, que es otra base de datos también, ¿no? Dice, has cargado 336 documentos. O sea, información de 336 documentos. Pero encontré 40 duplicados. O sea, aparte de los artículos que encontré en Scopus, al principio había encontrado 80, ¿sí? 40 son duplicados, ¿no? Entonces, solamente pasaron a la siguiente etapa, que es la revisión de abstract, 296, porque los 40 ya los sacó, ¿ya? Y luego seguía haciendo cargas de datos, pero sobre otro tipo de temas, así que no va a encontrar ningún duplicado ya para nada, ¿no? Bueno, acá encontré algún duplicado. Pero yo puedo seguir haciendo cargas de datos y todo lo que esté duplicado lo eliminará, ¿ok? Y luego que haga esta etapa, que cumple esta etapa, que ya he cargado, o sea, por ejemplo, ustedes ahorita han cargado la data de Scopus. Les invito a hacer lo mismo con el Web of Science. El Web of Science extraen la data y la cargan acá. Tendrán dos sets de datos, dependiendo de la cantidad de resultados que has tenido en cada una, él identificará una cantidad X de duplicados y los eliminará y te planteará esto, lo que estamos viendo en pantalla ahora, ¿no? Revisión a nivel de título y abstract. De título y abstract solamente, ¿no? Y como esto está avanzado ya, pero lo tuyo es nuevo, ¿no? Acá no dice Team Progress, acá saldrá todo en cero todavía, ya saldrá todo en cero, ¿no? Entonces, y todo lo demás en cero, todo absolutamente en cero, ¿no? Entonces, bueno, ok, Guillermo me dice, tú todavía tienes que revisar, hacer revisión de screening de 234. Le voy a dar continuar. Ustedes también, si le dan continuar, por favor, miren la interfaz. En esta etapa, espérenme un segundo, ¿dónde está? Ok, ¿recuerdan este, solo que estoy acomodando esto? Ya. Este diagrama de flujo, que es el diagrama de flujo Prisma que hablamos la vez pasada, ¿no? Que el protocolo te dice tienes que seguir este orden, ¿no? Que te estoy planteando y reportar cada resultado en cada paso que estés dando, ¿no? Entonces, hemos hecho la primera etapa, que es identificación. Eso se hace todavía fuera de Covins, ¿no? Hago la identificación de bases de datos, establezco una estrategia de búsqueda, la aplico a las bases de datos y ahora lo primero que tengo que hacer es eliminar los duplicados, ¿no? Eso ya lo hace Covins cuando cargas los datos, ¿no? Y ahora vamos a la primera etapa del screening, que dice registros revisados acá, ¿sí? Y hay un N, ¿no? Entonces, estos registros son los que quedan después del paso anterior, ¿no? Después de la eliminación de duplicados, ¿no? Y acá lo que voy a hacer es aplicar mis criterios de inclusión y exclusión para saber si está el artículo conveniente, adecuado para pasar a mi siguiente etapa de revisión o no. Acá reportaré los que están excluidos, luego pasarán, estos son los que finalmente me quedo. Ahora reports not retrieved son los documentos que de repente no conseguí, porque claro, no tenemos acceso a todos los documentos, algunos son de pago y pueden costar mucho, ¿no? Y finalmente, después de excluir esos, pues haré una evaluación de la calidad de la data para proseguir, ¿no? Evaluación de calidad y evaluación de si cumple con los criterios de inclusión y exclusión. Solamente que acá, a diferencia de la etapa de la revisión a nivel de abstract,
tengo que decir por qué los he excluido. Ahora lo vamos a ver en el código, ¿no? Y finalmente, en el include, acá en la última parte, tendré ya los resultados que eh, van a pasar al análisis y la síntesis de información, ¿no? Esos son los artículos, después de todo el pasar el protocolo, pasar el protocolo Prisma, estos son los artículos que van a ser parte de la revisión. A estos son los que voy a revisar, estos son los que voy a analizar, sintetizar y reportar. ¿Ok? Entonces, recuerden, estamos ahorita acá, Record Screen. ¿Ya? Entonces, aquí estás viendo en calidad de primicia cómo es que se ve esto. Tenemos los artículos, ¿no? En el COBIES que hemos cargado ya, después los duplicados, el título, la información bibliográfica y el abstract. El protocolo dice que yo debo tomar decisiones sobre estos artículos, este, revisando solamente el abstract, ¿ok? Dices, oye, pero, y si abro, cambio el do y de repente voy a ver el alcance del artículo, de repente me puede servir, ¿no? El resumen no me deja satisfecho, no da mucha información, hay resúmenes muy malos, por cierto, ¿no? O hay resúmenes que nos están dando alguna información errónea, incluso, ¿no? Engañosa para poder descargar, para que me descargue el artículo, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado. Pero el protocolo es estricto, ¿eh? Me dice que tengo que juzgar esto a nivel de abstract solamente a nivel de abstract. No debo tratar de evitar la tentación de abrir ese artículo. ¿Por qué? Todos ustedes, todos nosotros hemos hecho investigación alguna vez. Y cuando voy encontrando artículos, es común que me pase de que voy a abrir este artículo, voy a descargar el PDF, voy a buscarlo, pierdo tiempo buscando ese PDF y de repente ni siquiera me va a servir. Y de repente abro ese PDF y en la bibliografía encuentro otros artículos interesantes y me voy por las ramas y me distraigo del camino. Eso pasa siempre. Estos protocolos están definidos para justamente tratar de evitar eso y hacer más eficiente el trabajo. Yo acá veo este artículo y acá decido, veo el artículo, no, veo el abstract y acá sobre el abstract decido si sí o si no. Y si dudo, si estoy dudando, si no estoy seguro si esto efectivamente me puede servir o no, entonces, ante la duda, sí. No abran el PDF, no abran el PDF, no es necesario, no nos va a ayudar en este momento. Simplemente digo sí. ¿Por qué? Porque si lo paso a la siguiente etapa, si digo que sí, que puede ser, ya lo voy a revisar ahora sí a texto completo. Y esa revisión de texto completo, ya de seguro que voy a poder decir si sí, si no, si pasa o no pasa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si le digo que no? Y resulta que si hubiese abierto el PDF, hubiera descubierto que sí, ¿no? Así que la duda es sí, ¿ok? Para nosotros la duda es sí. Y así irán revisando todos los artículos, ¿no? Y le iré diciendo, por ejemplo, este de acá, tiene los botones no, tal vez sí. Yo les recomiendo que usen solamente los botones sí y no, sobre todo si van a trabajar solos, aunque claro, no es lo recomendable. Le dicen, este acá no, no, y se va el artículo, está dentro de los declarados no elegibles, ¿no? Descartados, y pasa al siguiente artículo para poder revisarlo. Ahora, ¿qué pasa si cuando reviso 10, 20 artículos digo, ah, sí, vamos bien, pero cuando voy por el artículo 80 digo, uy, al principio declaré irrelevante un artículo que ahora viéndolo bien, a partir de todo lo que voy encontrando y voy revisando como 80, 100 artículos, digo, ese artículo yo creo que sí hubiera encajado después de afinar los criterios de inclusión, pucha, creo que sí hubiera encajado y ahora ya lo borré, ya se eliminó de aquí y no. Todo, cada paso que des dentro de esta plataforma COVID la puedes deshacer, puedes volver al estado anterior. Todos los documentos que, bueno, acá mismo también le puedes poner undo, ¿no? Pero ¿qué pasa si esto ya pasaste, abres COVID mañana, ¿cómo hago para encontrar ese artículo? ¿No? Todo lo que haces acá se puede deshacer. Voy a regresar a la tabla anterior, a la página anterior. Mira, acá, a nivel de título y abstract, yo ya declaré 50 documentos irrelevantes, no me sirven. Ya, o clic acá, en 50 irrelevantes.
Esto está ordenado por fecha, creo, ¿no? No. Estos artículos acá, yo le puedo decir, por ejemplo, no estoy cogiendo cualquiera. A ver, que este artículo de acá, yo creo que debería entrar en la revisión. Me arrepiento de haberlo declarado irrelevante. Miren, este, el botoncito que aparece acá, Move to Screening, ¿ya? Entonces, con esto van a llevar el artículo a la etapa de revisión a nivel de abstract y título, ¿ok? Y ahí van a poder seguir y darle que sí, pasa a la siguiente etapa de revisión ahora a nivel del artículo completo. ¿No? Entonces, siempre de manera diferente. Así como si hubiéramos declarado algo que entra a la revisión, después dice no, no debe entrar, también pueden regresarlo al paso anterior y ahí eliminarlo o eliminarlo desde del paso en el que esté también. No, cualquier decisión es reversible. ¿Ok? Entonces, ahora, cuando yo reviso los artículos, a ustedes, un ratito, le voy a, ¿dónde está? Ah, ya. Mm, Ya, ok, esto no es acá. Miren lo que tenemos aquí. Ah, ya está. Este, acá este botón Show Criteria. ¿Se acuerdan que habíamos visto los criterios de inclusión y exclusión? Acá van. Ya, ahora, esos criterios siempre me hacen esa pregunta, ¿no? Ah, ya, entonces tú pones los criterios ahí y Coviden se evalúa solito la literatura. No, yo pongo los criterios de inclusión y exclusión aquí, primero porque los tengo que reportar y Coviden me va a dejar todo, va a tracear, va a ser, va a tener un log de todos los pasos que estemos dando, ¿no? Entonces va a ser muy fácil para mí volver a Coviden y extraer esa información que el protocolo me pide reporte en la revisión sistemática de literatura. ¿Ok? Entonces, estos son mis criterios de población, estos son mis criterios, bueno, acá había colocado solamente población, pero podría colocarlos de acuerdo al estándar que me pide y todo, porque pide. Acá, donde dice Edit Criteria o Editar Criterio, ¿ya? Acá dice, ¿cuáles son los criterios de elegibilidad? ¿Ya? Ok, que incluyen los datos de inclusión por un lado y los de exclusión por el otro, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta revisión originalmente era sobre el financiamiento público que termina este, eh, pagando para que se publique en estas revistas denominadas depredadoras, ¿no? Estas revistas que no ofrecen ninguna calidad para la publicación académica. ¿Ok? Entonces, ese era un tema de investigación de esta revisión. Igual, esta revisión está arruinada, ya hemos hecho, ese estudio lo hemos hecho ya en otra. Acá estamos aprendiendo a usar el programa todavía, ¿no? La plataforma. Entonces, como les digo, esto viene de la medicina, así que el tema del estándar pico para la caracterización de artículos es el que aparece acá, ¿no? Population, Intervention, Comparator, Outcome y las características de estudio y otros también se pueden utilizar para complementar, ¿no? Las características de estudio podría decir, a mí me interesan estudios solamente cuantitativos, o solamente cualitativos, o solamente mixtos, o me interesan todos los tipos de estudios, o me interesan solamente los estudios que ha utilizado la metodología Panel Data. No, entonces ya solamente la característica es que la técnica es panel data. Todo lo demás no me interesa porque estoy comparando si funciona este tipo de metodología, por ejemplo, ¿no? En los demás, algunos términos sí que van a caber en alguna parte con población, ¿no? Que estás hablando que acá podría ser un grupo etario determinado, puede ser la población migrante, puede ser lo que dice la literatura también, ¿no? En la intervención puede ser algo que haya pasado y que quieres medir el efecto. Eso no siempre va a estar presente. Hay mucha literatura, mucha investigación que es observacional, ¿correcto? Que es solamente observacional. Es decir, tú observas el fenómeno, pero no vas a buscar las principales evaluaciones o consecuencias, ¿no? El contexto o el comparador es decir, bueno, esto pasaba antes de que se implantara esta actividad, esta vacuna, este fenómeno, y esto es lo que pasó después, ¿no? Entonces, estudios que consideren las cosas, ¿no? ¿Cuál es el comparador? Un antes y después de qué, ¿ya? Y el resultado también va a depender bastante de qué se obtenga acá en esta revisión sistemática, ¿no?
Entonces, así lo van a tratar de acomodar. No tienes que colocar información en cada una de ellas. Lo que acomode tu investigación, eso es lo que hay que reportar ahí, ¿no? Y pues están las características de estudio que ya hemos visto, ¿no? Voy a regresar. Lamentablemente la navegación acá es un poco pesada. Mira que he tenido que regresar. Al regresar me he vuelto acá a esta página y acá otra vez tengo que decirle continuar. Ahora, este, ¿por qué está marcado todo esto en rojo, en verde, ¿no? Porque esta, este estudio, ¿no? Que estaba tratando de ver efectivamente cuánto del financiamiento público se iba en publicación de estas revistas, ¿no? Ese fee, costo que se suele cobrar por esas revistas para publicar en acceso abierto, se denomina APC, que significa que está en verde ahí, APC, Article Processing Charge, ¿ya? Entonces, Cognos tiene una herramienta que te permite marcar en verde todos los términos en el abstract que se correspondan con alguno de tus criterios de inclusión. Pero son términos, ¿no? Tus criterios de inclusión, como viste, lo puedo haber expresado en español, porque eso es de uso interno, ya después lo traduciré si es que quiero publicar en inglés, etcétera. Pero aquí, como lo que está haciendo estos highlights es resaltar palabras y todos los astros van a estar en inglés, pues lo coloco en inglés. Entonces, APC, Article Processing Charge, aparece aquí resaltado. ¿Por qué? Porque aquí un segundo, por favor. En problema. Ya, ok. Este, Pensé que estaban preguntando. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá Covidence? Yo puedo pedirle, creo que es highlights, ya, que están pulsando los highlights que marque en rojo alguna palabra que yo identifique que está saliendo y no está relacionado a lo que yo estoy buscando, que yo estoy evaluando, ¿no? Por ejemplo, APC, en este caso, APC, Article Processing Charge, para mi estudio Article Processing Charge, era un keyword de búsqueda. De hecho, he buscado y encontrado muchos artículos así. Pero APC resulta que también se refiere a un tipo de molécula o a un tipo de elemento que se encuentra dentro de las células y que está relacionado contra el cáncer y que estudios genéticos también. Entonces, fíjense que todo este cel en rojo. APC está en verde porque APC es un highlight, es un keyword de inclusión, ¿ya? Te lo marca en verde, pero también significa otra cosa. Entonces, en este contexto no me sirve. Si yo veo acá, por ejemplo, cáncer, cáncer lo marca en rojo, porque yo le dije, márcame todas estas palabras en rojo y márcame estas palabras en verde. Si usamos esto, yo les recomendaría en serio que utilicen más bien los de exclusión que los de inclusión, porque si marco la inclusión, va a marcar un montón de palabras en verde y eso en realidad no me va a sumar. Lo que me va a sumar a mí es que yo pueda decir, esto está en rojo, y entonces esto lo voy a sacar, no me sirve. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Voy a regresar acá, título y abstract, regreso una, y aquí me voy a los settings, ¿ya? Los settings. Criterio de elegibilidad, eligibility criteria, vienes por acá, y acá dice highlights, ¿ya? Highlights. Acá están los criterios de inclusión y exclusión, ya los hemos visto, ¿ya? Pero acá en highlight, ¿no? Yo puedo decirle, oye, todo lo que dice, como ves acá, ¿no? Strain, virus, cells, células, cáncer, flowers, ¿no? Esto de acá, márcalo en rojo. Si aparece APC, APCs, Article Processing Charge, Open Access Publishing, eso más bien a mí haría que me interese, lo marque en verde. A partir del uso que le estamos dando a esto, yo en serio le recomendaría que no agreguen ningún highlight, palabrita de inclusión, pero sí que utilicen la de exclusión, porque eso va a ser bastante, mucho más llevadero el proceso de filtrado de esta evaluación a nivel de abstract, ¿no? Porque mire, como yo ya le pedí que pusiera los highlights, y yo veo célula, célula, célula para aquí, esto no tiene que ver con los APCs que yo conozco. Entonces, ni siquiera voy a leer el resumen y voy a decirle que no. Cáncer, 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 no.
Ni siquiera estoy leyendo el abstract y ya estoy determinando que eso no me sirve. Cell, cáncer, cáncer, cell, 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 no. Ah, cell, 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 tubo patogénesis, sí, este acá no va. Y así. Entonces, hay varias cosas, cervical cancer, patients, ok. Entonces, este le diré que no, y así. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Todo bien? Ok, ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo he cargado 197 documentos, no los he cargado, ¿no? Pero digamos que tengo 197 documentos. Gracias, estimado Carlos Daniel. Entonces, y he cargado 197, 200, 500, qué sé yo. Obviamente sería bueno tener por lo menos dos sets de datos que provenientes de dos fuentes distintas, Scopus y Web of Science, lo típico, ¿no? Y termino esta etapa. Ah, por cierto, yo puedo revisar acá a nivel de título y abstract. A nivel de título y abstract, yo puedo revisar hasta 500 artículos. Bueno, abstract, 500. ¿No? Si tuviera 501, ahí sí que vamos a estar en problemas, ¿no? Porque hasta aquí llegó el límite de esta versión libre de COVID, ¿no? Entonces, pero en la experiencia que tengo, por lo menos me ha pasado muy pocas veces, ¿no? Y hemos tenido que, bueno, subir, escalar el plan para poder pagar y poder seguir con esto. Hay otras herramientas, ¿eh? Hay otras herramientas que te permiten, no tienen ese límite, no son tan amigables como COVID. Voy a colocar lo voy a colocar por acá mejor. De repente pueden ustedes explorar alguna de estas. Una es Ryan, que incluso es una de las primeras que empezó a hacer esto, y tiene ahora incluso funciones de inteligencia artificial, ¿no? Faster Systematic Literature Review. Y a mí no me gusta mucho usar la palabra faster, o sea, rápido. Así que acabo de colocar el enlace en el chat. Hay una versión gratuita, no tiene límite de cantidad de documentos, pero tiene límites por otros lados, ¿no? Esta versión, por ejemplo, no entrega el flujo, el diagrama de flujo que sí Coviden, o sea, esto de acá, que sí entrega Coviden, por ejemplo. Esto de acá, que es típico de Prisma y que debemos nosotros reportar y decir que incluir en el artículo, esto no lo hace Ryan. ¿Ya? Pero Prisma, perdón, no lo hace Ryan, pero acá en Prisma, mira, acá arribita hay un botoncito que dice Prisma, ¿verdad? Hago clic acá y ¿qué tenemos por aquí? Te da la posibilidad de armar solito, ¿no? 690 fueron ingresados, 102 fueron duplicados, 69 fueron revisados, 50 fueron encontrados irrelevantes, 8 han sido evaluados para la revisión a texto completo. Dos estudios fueron excluidos, uno por run intervention y otro por run setting. Y finalmente están quedando 6. Pero claro, es que esto todavía no está terminado. Pero esta posibilidad de tener el diagrama de flujo es de gran ayuda. Incluso lo voy a poder descargar acá, como ven, en formato Word, para poder, si fuera necesario, editar, ¿no? Ryan no te lo da. Ya evaluarás tú qué importa más, ¿no? Poder revisar más de 500 registros o tener el diagrama de flujo. Ahora, acá en Prisma, ya, vamos a regresar, full test review, ¿no? Entonces, acá pasarán, esto no está terminado todavía, ¿no? Luego de la revisión a texto completo, llega el momento de la revisión a texto completo. Acá ya será un subconjunto. Mira, la cuarta parte, la quinta, la décima parte de artículos probablemente te quede, ¿no? Si empezaste con 200 en la revisión a nivel de abstract, de repente te quedas con 20, 30, 40. Entonces, ahora hay un número mágico para determinar cuántos artículos debería tener una revisión sistemática. Pues no la hay. No hay un límite mínimo o un límite máximo, ¿no? Yo he visto revisiones sistemáticas que encontraron en la base de datos 3.000 artículos y al final analizaron 30. De 3.000 a 30. ¿Qué ha pasado? Yo creo que ha habido una mala formulación de estrategia de búsqueda y por eso es que llegó
solamente a 30. Hay muchos artículos que no tenían absolutamente nada que ver con el tema que finalmente hice, ¿no? Pero usualmente no, usualmente estamos hablando de la cuarta parte, la quinta parte de los artículos que pasan al full text review. Y una vez en el full text review, todavía voy a escoger, voy a evaluar, voy a filtrar y me quedaré pues con el 80, el 70% de los artículos que pasen al texto, a la revisión a texto completo. Recién ahora, en la revisión a texto completo, es que me voy a preocupar por encontrar los archivos, es decir, los PDF, ¿ok? Recién ahora. Antes no, antes juzgo, evalúo, elimino o hago que pasen a la siguiente etapa todos los artículos basados exclusivamente en el contenido del abstract. Y está bien, y eso es lo que dice que debemos hacer el protocolo PRIMA, ¿ya? Entonces, ¿qué onda con el full text review? Le voy a decir continuar, ¿sí? Y acá la interfase es bastante parecida, ¿no? Pero, hay un gran pero, no veo el abstract. Bueno, de hecho acá hay un link que puedo activar y ver el abstract, pero yo ya revisé abstract, no necesito este abstract. Lo que necesito es el documento. Entonces lo que tengo que hacer es conseguir el documento, recién ahora, no antes. Antes que estoy haciendo mi primera revisión, digo, oh, este artículo está interesante, y voy y consigo el documento, lo que les comenté hace un rato, ¿no? Y consigo el documento y ahí me demoro porque no lo consigo, o me demoro porque me gustó y me empiezo a leerlo completo y de ahí salto a otro documento que está referenciado por y desvío el camino de una senda, un protocolo, un seguimiento metodológicamente riguroso, ¿no? Entonces, recién ahora me preocupo por encontrar los artículos. ¿Hay algún gadget acá que me ayude a encontrar artículos? Sí, mira, este de acá, por ejemplo, no, este no, este de acá, la Provisional System to Evaluate Journal Publisher, etcétera, este artículo de acá, está en acceso abierto. Y Coviden se ha dado cuenta que está en acceso abierto. ¿Y qué ha hecho? Mira, full text, acá lo dice, full text uploaded by Covidence. ¿Sí? O sea, el texto completo lo ha cargado Covidence solito, porque es de acceso abierto, y ahora está en tu nube. Acá tú tienes una nube, ¿ya? Y lo ha cargado para ti. Todo lo que sea capaz de encontrar en acceso abierto lo cargarás solito. Lo que no, lo tendrás que cargar tú. Mira, este acá, en este caso dice full text uploaded by yo, ¿no? Pero no es necesario cargar el artículo. O sea, mientras tengas el artículo en una carpeta de Drive o en la carpeta de tu computadora, y por supuesto a buen recaudo, ¿no? O sea, tener una copia por ahí nunca está de más. Si quieres lo subes acá como copia de resguardo, puede ser un buen criterio también tener acá los artículos subidos. Tienes bastante espacio para hacerlo y vas a poder tener. Y ahora lo que se trata es en la siguiente etapa es hacer una evaluación de esos artículos. ¿Cómo haces esa evaluación? En principio por tus criterios de inclusión y exclusión. ¿Ok? Tus criterios de inclusión y exclusión, que fueron los que te llevaron a excluir artículos cuando revisaste el abstract, acá los vuelves a aplicar. Pero además de esos artículos, vas a hacer una evaluación de calidad, ¿no? Por ejemplo, una de las posibles caminos a seguir para evaluar calidad es filtrar estas revistas denominadas depredadoras, ¿sí? Ya lo comentamos la vez pasada, ahora también más temprano me parece, estas revistas depredadoras que están destruyendo la credibilidad en la ciencia, en la academia, ¿no? Al elegir revistas espurias completamente, ¿no? Que no tienen un proceso adecuado de revisión por pares o que es inadecuado, es insuficiente, es demasiado rápido, porque eso es lo que ofrecen, ¿no? Seguramente a ustedes les ha llegado alguna vez la invitación a publicar en alguna de estas revistas y te dicen, en una semana estás publicado y tú justo estás con el deadline encima porque ya se cierra el periodo en el que quieres aplicar, no sé si hay reconocimiento de la investigación en la USAT, pero tal vez lo haya, ¿no? Pero comento, en muchas universidades, los profesores que publican artículos en revistas listadas en Q1, Q2, Q3, Q4, la universidad les reconoce un estipendio económico por cada artículo que se publique, ¿no? Entonces entiendo, por ejemplo, que la Universidad del Pacífico paga hasta 19.000, 20.000 soles por cada artículo en cuartil 1, en Q1, de sus docentes, ¿no? En las universidades públicas, por ejemplo, si accedes a tener, a ingresar al RENACIT, ¿no? Al RENACIT, está calificado como profesor docente e investigador.
y en tu calidad tienes acceso a un bono mensual por 10 meses en el estado de 50% de tu sueldo. Entonces tú quieres publicar, necesitas publicar, quieres acceder a esos beneficios, ¿no? Y viene una revista y te dice, en una semana estás publicado, son $500, son $1.500. Y dices, oye, ¿por qué no, no? Porque no, no se puede, no garantiza una correcta revisión, lo que hace que ahora mismo se estén poblando las bases de datos de resultados insulsos, ¿no? Que no han pasado una correcta revisión, una correcta evaluación, una correcta validación en la academia, ¿no? Y tengamos un problema de credibilidad y de rigurosidad en la ciencia, ¿no? Entonces, a tener un poco de cuidado con eso también. Entonces, volviendo al tema, suficiente con que consideremos los artículos y los tengamos en una carpeta, etcétera, y los vayamos a ir evaluando. La evaluación de calidad puede pasar por esto de evaluar revistas este, depredadoras, ¿no? De hecho, les quiero pasar una página que lo pueden tener de referencia también. La señorita Mary pide que no olviden registrar su asistencia y en el chat está puesta el link. Esta edición Predatory Journals.lg nos presenta una lista, acá dice The List de journals que aparece acá en Excel que se puede descargar para poder chequear si la revista en la que yo quiero publicar la revista a la que yo quiero publicar está considerada por tener este tipo de malas prácticas, ¿no? Que destrozan la credibilidad en la ciencia y que además publican mucho contenido que no, es insulso completamente, ¿no? No sirve para nada, más bien es una estafa académica, ¿no? Entonces, podría ser que una vez que tú tienes los artículos y sabes, tienes una columna donde están los números de la revista, puedas chequear con esto y ver si es que podemos hacer un primer filtro de calidad. ¿Ok? Luego, una vez que yo he evaluado esto, voy a pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la etapa de extracción. Es decir, que a raíz de todos los, todo este procedimiento me quedé con una cantidad determinada de resultados. Esos documentos son los que voy a extraer. Ahora, ¿voy a extraer el documento? No, no voy a extraer el documento. Yo he subido el documento. O sea, yo tengo el documento, ¿para qué los documentos? ¿Para qué los voy a extraer? Lo que voy a extraer de acá es la información relevante que responde a mi pregunta de investigación. O sea, lo que dice el artículo que me sirve a mí para incluir en nuestra revisión, la parte analítica. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a salir. Y para esto, Covina te da la posibilidad de armar un, se le llama un template, un formato, un formulario, ¿no? Donde tú irás llenando la información que quieres extraer. Y eso después te lo va a exportar a un Excel enorme donde van a estar aquí todo, en la primera columna, todos los artículos y luego los objetivos, las conclusiones, el país en el que se llevó a cabo la investigación, las dimensiones de análisis que tú tengas para tu investigación estarán en cada una de las columnas, ¿no? Eso de ahí se llama matriz de síntesis. ¿Ya? Es una matriz de síntesis que me va a servir para empezar a escribir. Una vez que yo tengo esa matriz de síntesis, ya escribir esto va a ser bastante, bastante más fácil, ¿ya? Pero antes de llegar a la matriz de síntesis, les voy a pedir que vamos a tomar unos 3 minutos, ya, unos 3, 4 minutos para cargar, si es que no han cargado la data acá en Import References, le ponen Import Screen, en fuente, venimos de Scopus, carguen la data de Scopus, ¿no? Seleccionen el archivo, donde esté el archivo, y cárguenlo a Covidence. Si una vez que ha cargado la Covidence, o sea, yo sé que en algún momento van a cargar los de Web of Science, pero tengamos esos nada más, vayan a donde dice Title and Abstract Screening y le digan continuar y revisen unos 3 o 4 artículos. Así nada más, ¿ya? Tomémonos a ver, son 7:27 hasta las 7:30 nomás, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo con lo que nos queda para terminar lo que estaba previsto para hoy, ¿sí? Revisemos eso, por favor. 3 minutos para hacerlo.
Ok, espero que hayan podido hacerlo y cargar los datos y darle unos sí o no. Estamos practicando nada más, ¿no? Ahora, si los que están preocupados porque están gastándose esta oportunidad con esta cuenta de correo de tener una única revisión sistemática en Cogins, tú puedes tener este, por ahí otra cuenta de Cogins con otro correo electrónico, ¿no? O sea, esta cuenta que nos hemos creado, les recomendaría que la utilicen para hacer pruebas, para cargar cosas, ver cómo funciona, familiarizarse con la interfase, ¿no? Jugar un poco con las alternativas, cómo configurar, cómo borrar, evaluar, cargar, volver de los duplicados, etcétera, ¿no? Familiarizarse con la interfase para poder, luego hacer ya emprender un proyecto de revisión sistemática en otra cuenta diferente, y pueda haber servido la práctica para poder mejorar el tema final, un poco el conocimiento, ¿sí? Entonces, ahora, yo les recomiendo también que cuando yo hago la revisión de literatura, yo hago la revisión de literatura, o sea, mejor dicho, cuando yo ya estoy en el tema de revisar los artículos a texto completo, ya tengo el PDF en la mano, no me va a ser muy difícil de este, saber si el artículo no me sirve, ¿no? O sea, todos nosotros acá estamos en la academia hace bastante tiempo y sabemos que cuando vamos a enfrentarnos a la literatura, a un artículo de investigación, no necesito leer todo el artículo, no necesito leer todo el artículo, sino que más bien, este, yo sé que tengo que ir de repente a la parte metodológica para ver cómo ha planteado el tema, a la parte de discusión para ver cuáles son los temas emergentes en los resultados que está entregando ese artículo, y de repente por ahí algo en las conclusiones, a lo que se le llama fly fishing, ¿no? Pescar lo que necesito, ¿no? Y en 5 minutos ya sé de qué va el artículo, y probablemente en menos de 5 minutos, teniendo el PDF adelante, yo voy a saber que el artículo me sirve o no. Si me sirve, lo leeré con mayor detenimiento, pero si no, adiós. Y si ya estoy en el artículo y ya sé que me va a servir y todo, y lo estoy revisando, ¿por qué no adelantar un poco el camino y extraer la información que necesito para desarrollar la parte de entrega de resultados y discusión de resultados? ¿Ok? Cogins te plantea este camino de la extracción de datos, ¿no? De extracción de datos a partir de una plantilla que hay que configurar, y cada vez que yo haga eso, utilizaré esa plantilla sobre cada uno de los artículos, preguntando si este artículo trata sobre tal tema o tal otro, y cómo trata, qué es lo que dice, y esa información será extraída. Pasaré al siguiente artículo y haré lo mismo, ¿no? Pero cada vez estaré fijo en solamente un artículo. Esto que tienen delante de ustedes, que estoy compartiendo, es lo que se denomina una matriz de síntesis. Este es el resultado de aplicar esta plantilla y extraer todos los datos de golpe en el proceso final de Covidence. Yo les digo, pueden hacerlo, pero este camino me parece más interesante. Yo tengo esta matriz, tengo este Excel, tengo esta tabla, en la cual yo en la columna, perdón, en la fila 1, el encabezado de cada columna, voy a colocar qué información necesito de de este conjunto de datos, ¿no? Entonces necesito el título para saber qué artículo es, cuáles son los autores, qué año ha sido. Es importante saber en qué año ha sido, ¿no? Bueno, acá hemos colocado en el enlace al PDF, pero el país donde se realizó el estudio, el tema de la geopolítica de la investigación puede ser importante. De hecho es importante porque dependiendo de a qué eje de influencia geopolítica me adhiera, la tendencia en la investigación también puede variar, ¿no? ¿Qué revista es? Esto de acá de la columna J, por ejemplo, es una evaluación de calidad también, que es algo que te piden hacer, ¿no? La evaluación de calidad es, bueno, eso es cuartil 3, cuartil 2, cuartil 1. Yo podría decidir que uno de mis criterios de inclusión sea solamente cuartil 1. Hay muchas revisiones que se hacen así, ¿no? No recomendaría hacerlo, ¿no? Pero sí he visto que se hace. Entonces, acá el cuartil se consideró importante y se ha considerado acá, ¿no? El resumen, para poder saber, para acordarme rápidamente de qué iba el artículo, qué tipo de estudios empírico, teórico, ¿no? No, y es
un estudio metodológico, ¿no? Yo creo que no, va a ir más allá. El país, bueno, en este caso esta revisión era sobre una técnica que se llama gemelos digitales para la preservación de patrimonio, entonces era importante ver la pieza de arte que iba a ser sujeta, que fue sujeta a la creación de un gemelo digital, ¿no? Entonces, por eso Púlpito de Giovanni Pisano, Baroncio Crucifixion, Christ, Complejo Natural, la cueva de la Malumba, ¿no? Es algo que acaba de salir. Entonces, objeto de estudio era importante. ¿Tú quieres hacer otra pregunta diferente? La puedes hacer. El propósito del estudio, cuál ha sido la metodología, si ha habido tecnologías empleadas, cómo se generaron. O sea, todo esto de acá es propio de una revisión. Tú deberías poder establecer tu matriz de síntesis a partir de tus necesidades, de lo que trate tu investigación. El tener esto en una tabla Excel te va a permitir colocar filtros. ¿Por qué filtros? ¿No? Para poder agrupar estudios con características similares. ¿Qué es lo que tienes que hacer en una revisión sistemática? Entregar síntesis, es decir, artículo 1, 2, 3, 4 dicen tal cosa, artículo 15, 18, 23 dicen tal otra, ¿no? Y discutir después esas tendencias, discutir esos resultados. El hecho de tenerlo todo en una tabla como esta facilita mucho las cosas. Esto se llama matriz de síntesis, ¿no? Entonces, esto es algo que podríamos utilizar, ¿no? Directamente, sin necesidad incluso de cerrar el estudio en CODIS. Entonces, una herramienta más. Yo, al final de la sesión, voy a compartir un modelo de matriz de síntesis con Mary para que se las haga llegar a ustedes junto con la presentación, sí, como una herramienta para poder utilizar también dentro de las revisiones, ¿no? Ahora, de repente, ¿qué pasa? Tengo 200 artículos por revisar, tengo 180, tengo más de 100 o 80, mucho contenido, ¿no? Tengo que revisarlo todo para analizarlo, para sintetizarlo, sí. ¿Me puede ayudar la IA? Claro que te puede ayudar la IA. Te voy a recomendar dos herramientas para la síntesis de información académica. Eh, la primera es SciSpace, ¿ok? La primera es SciSpace, pero si de repente he escuchado hablar de SciSpace, es una herramienta bastante poderosa, este, y que promete hacer revisiones sistemáticas, no las hace, no las hace. Ya aprobé, de hecho, suscribo la versión Ultra Pro de máximo nivel de SciSpace. Ahora estamos trabajando en un proyecto justamente sobre utilizando esta herramienta, pero no le voy a preguntar, give me any task to work on, ¿no? Tú le puedes decir, I want to, este, systematic review literature, o make a, ¿dónde está systematic? Deep Research, a ver si sale. Bueno, no lo veo acá como opción, pero se supone que puede hacer revisiones sistemáticas. Ya lo probó, ¿no? Yo no uso esta parte así, ¿no? Uso la faceta, la funcionalidad a la izquierda de mi biblioteca, My Library, ¿no? Y acá cargo data. Ahora, lo que ustedes están viendo es la versión Pro. La versión libre puede hacer lo mismo, pero con limitaciones, ¿ya? Entonces, en esta carpeta o sea, en los folders creé una carpeta y subí las fuentes que quiero analizar. Son 76. Si ustedes ven acá arriba a la izquierda, ven que son 76 PDFs, que son los 76 documentos que han salido ya, ¿no? Que se han sido extraídos, que ya revisamos los papers a nivel de abstract, ya los revisamos a texto completo y estos fueron los que quedaron, 76. En realidad son 79 porque al final quedaron tres más. Pero en este momento cargué los 76, ¿no? Entonces voy a minimizar esto para que salga mejor. La primera columna son los PDF. Tú ves acá, PDF, PDF, ¿ok? Luego tenemos más columnas. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que hace esta faceta My Library en SciSpace? Hace, hace una matriz de síntesis. Hace una matriz de síntesis. Le pregunta, ¿no? Y extrae esa información, es capaz de extraer esa información de cada uno de los PDF, de los 76. Si tengo 100, los 100 también, pero ojo que tengo la versión pagada. ¿Con cuántos me permite trabajar? ¿Con cuántos me permite trabajar
esto en la versión libre con 20 PDFs. ¿Y puedo crear cuántas columnas? 5. Pero ¿te ayuda? Sí, porque si utilizaste una columna y ya tienes la data de esa columna, la puedes borrar y agregar una nueva. ¿Ya? Pero de 20 en 20. Hace 20 ahora, 20 mañana, 20 después, ¿no? 20 artículos. No trabaja con más. Yo tengo 76 acá. Fíjate aquí, un poquito más adelante, un poquito más a la derecha, está esta opción de agregar una columna. ¿Qué significa agregar una columna? Yo le puedo agregar la columna de limitaciones, por ejemplo. ¿Cuáles son las limitaciones de los estudios de cada uno de ellos? Le pongo simplemente más, ya aparece limitations, y al toque está empezando a extraer esta información, ¿no? Este paper analiza este, es cualitativa y sirve como un punto de inicio para evaluar los pros y los contras de la introducción de los TGV en países de ingresos bajos, ¿no? No desarrolla una medición formal de la biodiversidad, ¿no? Y te dirá todas las limitaciones y además te dice dónde porque acá este 2 que aparece acá es la cita, ¿no? Y tú le puedes decir, mira, locate y PDF. O sea, si tú puedes genuinamente dudar de lo que te está diciendo la IA. Ahora, yo te digo, la IA, si hay algo que hace bien, es el análisis de información y de información de grandes sets de datos de información. 76 PDF es un chiste para esto, ¿no? O sea, acá puede hacer revisiones sistemáticas de 2000 documentos. No pasa nada. ¿Ya? Si yo le doy locate in PDF, va a abrir el PDF y se va a localizar donde dice el PDF que es lo que yo digo está bien. It does not develop a formal measure of biodiversity. Esto aquí te va a llevar al documento y te va a decir, aquí lo dice. O sea que está citado, ¿no? Ahora, como te digo, yo te estoy mostrando algo que es una versión pro, ¿no? Pero por ahí que te animas también son $90 al mes, ¿no? Pero no solamente tienes acá una serie de, este, de columnas prefijadas, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas? ¿Cuáles son los posibles caminos para donde vaya la investigación? ¿Cuáles son las variables dependientes, las variables independientes? Acá le voy a decir, muéstrame más. ¿Cuál es el problema de investigación? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Cuál es el dataset que se utilizó? Pero además, yo puedo preguntarle lo que yo quiera. Mire, acá dice crear nueva columna. Ok, le pongo crear nueva columna, coloco aquí el título de la columna y ¿qué va aquí? El prompt, las instrucciones. Este, pones cualquier pregunta. ¿Qué implicancias puede tener el uso de tal cosa sobre tal cosa en este contexto? Y le preguntará a todos los artículos, a los 76, si es que esa información se, se toca en algún momento del artículo y te la jalará para acá. Recuerda que la versión libre de SciSpace no es una versión gratuita. Puedes tener hasta 5 columnas y puedes tener hasta 20 documentos. No vas a seguir haciéndolo después de eso, ¿no? Lo bueno es que esto de acá tampoco se puede hacer en la versión libre. Acá, mira, arriba a la derecha, export, y eso se va a un archivo de Excel. En la versión que es libre, no te deja guardar eso, te dice que tienes que pagar, ¿no? Entonces, yo acá, utilizando la IA, ojo, esto no me va a salvar, entre comillas, de leerlo, pero me puede ayudar bastante bien a organizar los resultados en esta matriz de síntesis para poder tener todo listo, ¿no? Para poder empezar a escribir, ¿no? Y organizar así los resultados. Pero te digo más, te recomiendo otra herramienta de inteligencia artificial que se llama Notebook LM. Esta inteligencia artificial, no, o sea, no es una inteligencia generativa, sino que usa la inteligencia generativa. Este es un aplicativo. Es un aplicativo que utiliza Gemini. Gemini es la inteligencia artificial de Google. ¿Ya? Entonces le digo probar. Esto también necesitas una cuenta de Google para utilizarla, pero ¿qué es lo que hace esto? Lo que va a hacer es tu IA personalizada. La IA ya no le va a preguntar a lo que hay en Internet, que te puede dar información muy buena e información muy mala al mismo tiempo, sino que yo creo un cuaderno y le agrego fuentes. Y a esas fuentes les hago preguntas. Ahora dices, como en SciSpace. Claro, pero en SciSpace las respuestas son chiquitas. Acá puedo ir a fondo en cuanto a las preguntas que le puedo hacer a mi data. ¿Ya? Entonces, déjame que esté acá.
En este cuaderno, no, este cuaderno no es. Un segundo. Qué raro, ¿dónde está? Qué raro, qué raro, qué raro. Qué raro, no encuentro, porque tenía esta carga de 76, también la cargué acá. Pero vamos a ver ese artículo. ¿Cómo lo cargas? Le pones agregar, ¿no? Y aquí arrastras las fuentes. Tienes hasta 50 fuentes. En el caso que estás haciendo una revisión sistemática, lo que vas a tener son 50 artículos en PDF, ¿no? Los cargas acá. Luego, en la parte del medio, o sea, eso está dividido en tres la pantalla, ¿no es cierto? En la primera son las fuentes. En el segundo es el chat, como el chat GPT. Solamente que acá tú le vas a poder hacer preguntas, pero ahora la IA no te va a responder sobre lo que hay en Internet, sino sobre esos 50 artículos, esos 20 artículos, esos 30 artículos, ¿no? En la versión abierta puede trabajar hasta con 50, que están muy bien. Y si tengo 100, haces dos cuadernos, ¿ya? Y le preguntas lo mismo. Para poder estar seguro de que la información también que te está dando SciSpace, por ejemplo, a nivel de columna, que es breve, acá se puede ampliar. ¿Ya? Y mira, te digo más, porque pruebes un poco con la función de la tercera columna que se dice estudio, ¿no? Que tiene varias funciones prefijadas que te pueden ayudar a hacer, ustedes son docentes, utilicen esta acá, miren, les regalo el dato, quiz. ¿Qué hace? Te hace el control de lectura para tus alumnos. Te hace el control de lectura con las respuestas, por supuesto, ¿no? Ojo que yo lo tengo en inglés, pero si lo quieres en español, acá arriba a la derecha, le puedes poner Output Language y aquí cambias a español, ya para que lo hagas todo en español. Te recomendaría que lo dejes en inglés porque las respuestas, la IA habla inglés, así que te da mejor las respuestas en inglés siempre. La otra que te quería recomendar, mira, es Audio Overview. Audio Overview, ¿qué te hace esto? Te hace un podcast, te hace un podcast, te hace un podcast con respecto a lo que hay acá. Y este Audio Overview que está generando, eh, en realidad les convendría poner acá el lapicito, porque hay cuatro tipos diferentes de podcast generados, ahí cada uno con sus particularidades, y lo puedes poner en el idioma que quieras, le puedes decir que sea corto, mediano o largo, y incluso más allá, ¿no? Tú dices, ¿qué quieres, o sobre qué quieres que se enfoque este podcast? Y te genera el podcast, ¿eh? Te genera el podcast. Entonces ahora este de acá está generándolo, así que me voy a ir a uno que ya funcione. No, este no. A ver, vamos a ver si. mm, este acá sí tiene, ¿no? Y yo le pedí que este es un número completo de una revista sobre las nuevas tendencias en los bibliotecarios de la bibliotecología académica y son 13 artículos y le pedí que me hiciera un audio overview, o sea, un podcast. Y aquí está. Un ratito voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para compartir ahora sí con audio, ¿no? Rápidamente porque estamos con el tiempo. Y miren lo que hace, ¿no? Welcome, curious minds, to the deep dive. Today, we're plunging into a realm often underestimated yet profoundly critical to global progress: the modern academic and research library. That's right. Now, if your mind conjures up images of Dos dusty voces. archives and silent reading rooms, well, think again. These institutions are dynamic hubs at the very vanguard of scholarly innovation and actively engaging with the most pressing global challenges. Indeed. It's a fascinating evolution, isn't it? Academic and research ¿No? Entonces, esto también les puede ser de ayuda para revisar, no para no leerlo, sino para revisar un poco, ¿no? Entonces, se crean sus propios podcasts para poder analizar y tener fresca la literatura que están revisando, ¿no? Entonces, Notebook LM y SciSpace son dos herramientas que juntas pueden servir para ayudarnos a trabajar y hacer más llevadera la revisión bibliográfica, la revisión de literatura, ¿sí? Ok, entonces, recapitulando un poco lo que hemos visto hasta ahora,
Por supuesto, esto iríamos alimentando la matriz de síntesis, ¿no? La matriz de síntesis que nos va a servir ahora para poder escribir, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, voy a crear una revisión sistemática. La versión libre de Covina me permite hacer una revisión de comienzo a fin. Yo no he pagado por esta de acá y sí que, como ven, puedo llegar hasta el final de la revisión, pero tiene el límite que solamente 500 documentos puedo pasar por la revisión a título y abstract, ¿no? Entonces, si tuviera más, ahí empiezan los problemas, ¿no? Tendré que buscar alguna otra herramienta como Ryan. Hay otra herramienta que se llama EBSynth también, que también está buena, pero no la he probado, así que no podría recomendarla, no la he probado a fondo, ¿no? Pero es cuestión de ver, porque ahora hay muchas, no de estas tres no son las únicas, hay muchas herramientas. Hace meses, no más, meses no había. Estaba Ryan, que estuvo siempre, y Covins, que tiene 2 años y un poco más funcionando. ¿Ok? Entonces, importo las referencias, después hacer una búsqueda exhaustiva en Scopus, hacer la búsqueda exhaustiva en el Web of Science, las importaré acá, Covidence eliminará los duplicados y me dará una cantidad nueva, menor todavía de la suma inicial de los artículos para la revisión, la primera parte que es el screening, ¿no? En la revisión a nivel de abstract y título, en la cual voy a tomar decisiones, ¿no? A partir de mis criterios de inclusión y exclusión sobre si se quedan o no los artículos, pero solamente fijándome en el abstract. Luego, los que hayan sido favorecidos, ¿no? Que hubiera dicho, este artículo sí, este artículo sí, este artículo sí, esos artículos pasarán a la siguiente etapa que es de Full Text Review. ¿Ok? En este Full Text Review, ya recién ahora me abocaré a conseguir los papers. Algunos papers, cuando le diga continuar acá, van a automáticamente ser subidos porque Covidence no encuentra en acceso abierto y Covidence dice, ok, aquí está el artículo, ¿no? Ojalá que sean varios, para no tener que buscarlos yo. Pero sería lo mejor, yo sé que puedo subir los papers acá como backup, pero podría tenerlos mejor en un archivo o en una sola carpeta. ¿Por qué en una sola carpeta? ¿Para qué? Para ayudarme después a la extracción de datos, ¿no? Una vez que los haya evaluado ya, evaluación a nivel de los criterios de inclusión y exclusión, pero también evaluación de calidad. De repente la revista Depredadoras podría ser un buen indicio de calidad. Esos artículos que me quedan después de ese filtrado, de ese nuevo cribado de información, pues esos artículos en una sola carpeta, ¿para qué? Para poder llevarlos rápidamente a una herramienta como SciSpace, a una herramienta como Notebook LM, que me ayuden en el proceso de extraer esos datos, de tener una matriz de síntesis poderosa, este Excel, esta sábana grande, ¿no? Que me permita poder volver rápido a lo que dice la literatura, que va a ayudarme a responder mi pregunta de investigación, ¿no? Y de manera exhaustiva además, ¿no? Yo recomiendo usar las dos herramientas en paralelo, tanto el SciSpace como el Notebook LM, porque me parece que son complementarios, ¿no? Es más, de repente el Notebook LM no lo utilizo siempre para todos los artículos, los utilizaré puntualmente, ¿ok? Acuérdense que cargo fuentes, faceta de chat y faceta de laboratorio, donde está esto de hacer quizzes, o sea, que me hace el control de lectura, me puede hacer el examen a partir de las lecturas, y también esta funcionalidad de hacer podcast que está muy, muy, muy buena, ¿no? Que está rompiendo el tema, ¿no? Entonces, volviendo un poco al diagrama de flujo ahora, ya hemos pasado por todo el diagrama y lo que toca ahora sería escribir el artículo, ¿no? Por acá habíamos compartido este artículo. Si bien es cierto, este es un scoping review, este, la familia de scoping reviews pertenecen al ámbito de las revisiones sistemáticas de literatura, ¿no? Entonces, además del abstract, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a encontrar yo o que esperaría encontrar en una revisión sistemática? Hablando ya de la redacción, ¿no? De la revisión sistemática, es la racionalidad. Primero, en la introducción de la racionalidad, la justificación. ¿Por qué estoy haciendo esta revisión sistemática? ¿Qué problema estoy atacando? ¿Cuál es mi premisa? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuál es mi pregunta de investigación? Que no tengo que poner mi pregunta de investigación es tal, o poner la parte y un recuadro. No, mencionar nada más. Esto parte de la pregunta de investigación, que lo que queremos saber, qué es lo que dice la literatura de tal, tal, tal. ¿No? Entonces, un poco por ahí va el tema de los sustentos. Por supuesto que acá yo debería elaborar un pequeño marco teórico que no puede estar basado, por supuesto, en nada de lo que haya encontrado y que sea incluido finalmente en la revisión
sistemática, ¿no? Pero sí que necesitaríamos este, este, como una justificación, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, esto va en la introducción. Luego está la parte más común que son los métodos. Los métodos son el método Prisma. Acá tenemos que reportar qué base de datos usamos, cuántos recursos sacamos, reportar incluso el diagrama de flujo. Acá debería, por acá debe estar, miren, está el diagrama de flujo. Es más, si lo ven así, es porque esto lo han sacado de Covidence. Esto es el formato de Covidence, ¿no? Si se dan cuenta. A ver, regreso, Prisma. Ah, ya, acá no se ve así, pero si lo descargo después en documento Word, miren, voy a abrirlo. Un segundo que quiero compartir. Ya, este es el documento, ¿ok? Entonces, ven ese formato azulito y todo, de acá ha salido. Y esto está en Word, es editable, ¿no? Entonces, volviendo al archivo, la revisión sistemática lo han hecho en Covidence, ¿no? Entonces, miren que, o sea, sí, utilizamos Covidence y están publicando desde Covidence, ¿no? Todo el camino, toda la ruta, la cantidad de base de datos, artículos, cuántos encontramos, cuántos no encontramos a texto completo, cuáles son los que evaluamos a nivel de screening, cuáles son los que excluimos, cuáles son los que pasaron a la revisión a texto completo, cuáles fueron los que excluimos, por qué razones se excluyeron, todo esto está en el diagrama de flujo, pero también está detallado dentro de la metodología. Y luego, ¿para qué? Para llegar a los resultados, que creo que están un poco más arriba todavía. Sí, resultados. Mira que acá acá partió en 6.146 y al final quedaron 137. 137. Bien, ¿qué más tenemos? Luego de entregar los resultados, se recomienda utilizar tablas para entregar resultados. Que tiene un poco de esto, bueno, no tiene tablas, se procederá al tema de la discusión de esos resultados, en función de que yo he organizado los resultados en categorías, en dimensiones de análisis, en variables, eso depende de tu organización del trabajo, ¿no? Y de cómo has organizado la investigación. Y luego a partir de esos resultados discutiré de repente cuáles son los vacíos de literatura, cuáles son las tendencias de investigación, cuáles son los países en los que se investiga más, encontraré puentes entre mis dimensiones de análisis para discutirlos y entregar un valor agregado a estos resultados, ¿no? No solamente se trata de decir, estos son los resultados, esto es lo que dicen, ¿no? Hay que analizarlos, sintetizarlos y discutir con la literatura para llegar a conclusiones nuevas a partir de esta revisión. ¿Qué es lo que se espera de una revisión sistemática? ¿No? De encontrar salidas, vacíos, oportunidades de investigación, ¿no? A partir de la revisión completa y exhaustiva de la literatura. Estimados, estimadas, no sé si tienen alguna consulta, estamos con el tiempo ya. Bueno, he podido felizmente correr un poco para alcanzar los contenidos completos del taller, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, o como les digo, al final yo voy a comunicarme con la señorita Mary para enviarles una carpeta con el PowerPoint que utilicé, bueno, la presentación que utilicé, una plantilla de matriz de síntesis. Les voy a compartir también una matriz para evaluar dónde publicar revistas. O sea, una vez que yo estoy escribiendo, voy a empezar a escribir la revisión sistemática, obviamente la quiero publicar, debería escribir pensando en dónde la voy a enviar, a qué revista. Entonces hay que evaluar revistas para enviar manuscritos, ¿no? Esa evaluación obedece a ciertos criterios. Lo voy a compartir con ustedes también un Excel con esos criterios para que pueda ayudarlos también como plantilla, ¿no? Entonces, bueno, nada, no sé, insisto con la pregunta, si tienen alguna consulta, algo que no haya quedado claro.
A ver acá por el chat. Todo excelente. Muchas gracias, profesor Diógenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta. Hay que practicar, sí, hay que practicar. Claro que sí. Bueno, nada, muy contentos, agradecidos también por la invitación del Vicerrectorado de Investigación de la USAT a tener este espacio. Esta metodología es bastante práctica, es rigurosa y como ven, puede ocasionar o ok, Marta, Mary, Jessica, hay que buscar, hay que aprender. Por supuesto que quedo a disposición del vicerrectorado y ustedes, si quieren llevar este tema un poco más despacio, ¿no? Y tener un taller un poco más práctico para ir llevando una investigación de más largo aliento, ¿no? Para llevar de repente sus propios intereses a revisiones sistemáticas específicas para poder llegar a productos publicables, ¿no? Pero eso involucraría, por supuesto, mucho mayor cantidad de tiempo y de esfuerzo también, ¿no? Es que sirva esto como una presentación, una introducción a estos métodos y nada, muchas gracias por las palabras que están colocando acá en el chat. Quedamos en contacto y para lo que sea menester. Entonces, muchas gracias, estimada Mary. Buenas noches, profesoras, doctores, doctoras. Agradecido quedo también por la invitación, como dije.